Buenos días. Gracias a todos por vuestra asistencia. Hoy vamos a hacer una breve presentación de los cursos monográficos para el año 2019-2020, pero creo que lo primero es el agradecimiento a la Casa de Cultura y además a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial por permitirnos no solamente realización de estos cursos anuales, sino también actos como el presente y como otros que iremos desarrollando a lo largo del año, básicamente nuestras conferencias en esta misma aula. Lo primero en una presentación, pues es eso, presentarse. Aquellos que no nos conocen todavía, bueno, pues indicarles que Caminos del Románico es una institución independiente con su sede en Madrid, formada por historiadores del arte, licenciados en Bellas Artes, algún doctor también, unidos por una gran pasión, el arte románico. En este sentido, todas nuestras actividades están volcadas a la formación y divulgación de la Alta y Plena Edad Media. Cuando hablamos de divulgación lo hacemos a través de diferentes actividades. Nosotros las separamos en dos grandes bloques. Por un lado, aquellas que realizamos dentro del aula, en las cuales, bueno, pues digamos que el plato fuerte serían estos monográficos, que bueno, pues son 10 monografías diferentes. Les hemos dejado en sus asientos un folleto con el contenido de cada una de ellas. Y siempre recomendamos a aquellos alumnos que se incorporan por primera vez la realización del monográfico 1, básicamente porque este asentará unas bases que harán que el disfrute de los siguientes monográficos sea mayor. Además de estos cursos monográficos, que bueno, están formados por 30 sesiones, 60 horas, arrancan ahora la primera semana de octubre y terminarán en torno a mayo-junio, tenemos también cursos técnicos que están dirigidos a, bueno, pues, a especialistas en diferentes ámbitos, ya sea arquitectura, restauración o incluso algún guía también, así como seminarios de larga duración. Estos seminarios los realizamos también durante el curso conforme a las preguntas que nos van haciendo nuestros alumnos, es decir, a veces en los monográficos no nos da tiempo a ahondar en toda la materia y por tanto aquellas dudas que van surgiendo nos hacen el plantearnos el realizar estos seminarios con una duración corta de 2 o 3 días en torno a un aspecto en concreto. Asimismo, este año realizamos las primeras jornadas que realizaremos en Segovia el último fin de semana de septiembre, y son unas jornadas en las cuales, bueno, pues nos parecía necesario que una ciudad como Segovia, con ese románico maravilloso que tienen, se empezara a trabajar sobre el mismo y, bueno, pues permitir, digamos, no solamente el conocimiento que lo haremos más técnico, por decirlo de algún modo, sino también el visitar diferentes iglesias. En concreto, este año vamos a ver 2, una de ellas que normalmente no es visitable. Como les decía, lo dividimos en 2 grupos y por tanto también hablaremos de esas actividades que realizamos fuera del aula, como son las conferencias que habitualmente desarrollamos en esta Casa de Cultura, en concreto 3 al año. Las conferencias, bueno, pues solemos traer ponentes que, bueno, pues hayan o tengan que contarnos algo nuevo o, bueno, pues que hayan terminado algún tipo de línea de investigación, algún último trabajo, pues, qué sé yo, en relación a una lectura de paramentos o similar. Y luego tendríamos lo que llamamos salidas de campo. Las salidas de campo están dirigidas exclusivamente a nuestros alumnos. Es un enfoque que nos permite conocer el románico no solamente a través de las imágenes que se van a proyectar en el aula, sino también saliendo al exterior, in situ. De este modo tendremos salidas que a lo mejor son simplemente de un día, una jornada, otras de fin de semana, en fin, en función de el calendario escolar realmente. Bueno, y si me matriculo, pues tengo, digamos, esas sesiones que son 2 horas a la semana. Asimismo, tendré unas claves que me permitirán el descargarme el temario, esas presentaciones que va a utilizar cada uno de nuestros docentes en los diferentes monográficos, así como un contacto directo con todo el cuerpo docente, de modo que se les facilitarán correos electrónicos para que puedan, pues si en clase o luego de viaje se les ocurre o tienen una duda en concreto, el poder contactar con ellos. También a través de boletines les iremos informando de todo esto que hoy cuento de una forma muy global cuando se vayan acercando las fechas. En cuanto a los monográficos que vamos a desarrollar aquí en esta Casa de Cultura, son 3 días a la semana, martes, miércoles y jueves. Como bien decía al principio, para aquellos que empiecen el miércoles el monográfico 1 de 6 a 8. El aula que tenemos es un aula donde, bueno, tiene unas vistas espléndidas, es un espacio maravilloso, pero un tamaño reducido. Por tanto, aquellos que estén interesados, que no lo dejen a última hora porque se quedarán sin plaza.
Respecto al precio, la parte más fea, bueno, pues 355 €, se abona en 2 plazos a través de transferencia, los datos los tienen en el folleto que les hemos facilitado y para cualquier tipo de consulta en torno a los cursos, bueno, pues estaré al término de la conferencia, tienen nuestro teléfono, página web y correo electrónico también. Sin más, voy a dar paso, porque sé que realmente viene a escucharla a ella y no a mí, a Tania Mamolar, que será una de las docentes de Caminos del Románico y, de hecho, la persona que dirige desde aquí, desde la Casa de Cultura, los 3 monográficos que les he expuesto. Hoy nos va a hablar sobre el vidrio en la Edad Media y no voy a robarla más tiempo, porque si no se enfadaría conmigo. Gracias. Bueno, ¿se ve bien así? Pero no se me oye. ¿Se oye? ¿Ahora? Sí. Un poquito más. ¿Así está bien? ¿Todo, al fondo está bien? Bueno, pues muy buenos días de nuevo a todos. Bienvenidos a esta conferencia, a esta charla para inaugurar los cursos de este año. Y como siempre, bueno, pues agradecer tanto a Rocío de Caminos del Románico como a la Casa de la Cultura por toda la organización. Y como bien ha dicho ella y como bien habéis visto también vosotros en los diferentes medios, pues vamos a hablar del arte vitrio medieval, de las técnicas, de los usos y de las formas. Vamos a ver si va esto. ¿Se ve bien o hay mucha luz? ¿Sí? ¿Bien? Vale, ok, pues ya está. Bueno, el vidrio. Empezamos por qué es el vidrio, ¿no? Es un material artificial, es un material que fabrica el hombre, que lo estamos utilizando desde hace miles de años. ¿Pero alguna vez os habéis planteado o preguntado cómo se hace el vidrio? ¿Quién fue el primero que lo hizo? ¿Qué técnicas se han utilizado a lo largo de la historia? O, por ejemplo, que es quizá una pregunta muy típica, ¿es lo mismo el vidrio que el cristal? ¿Alguna vez os habéis planteado esto? Puede que sí o puede que no, porque el vidrio lo tenemos tan en la vida cotidiana y lo tenemos tan a mano que hay veces que estas preguntas tan básicas no nos las hacemos. Así que espero que a través de esta conferencia o de esta charla pues podamos ir despejando todas estas incógnitas, ¿no? He dividido la conferencia en 2 partes. Una primera, como estáis viendo en pantalla, que sería una introducción en la cual vamos a hablar de la composición, el origen, las técnicas, es decir, para tener una base, unos conocimientos básicos para luego poder entender la segunda parte, en la cual vamos a tratar precisamente el vidrio medieval. Así que vamos a ello. ¿De dónde viene la palabra vidrio? Pues como la mayoría de nuestro idioma y de nuestras palabras, evidentemente del latín. Ahí tenéis vitrum, que sería vidrio, y según la RAE, bueno, pues también veis material duro, frágil, transparente, se utiliza para las ventanas, puede ser un vaso, algo delicado, quebradizo. En definitiva, pues todas son, como digo, utilizamos la palabra vidrio para todos estos objetos. Así que, en definitiva, como estaba diciendo al principio, el vidrio es un material artificial, es un material que es totalmente inorgánico, que lo tiene que fabricar, por lo tanto, el hombre. Por un lado es una materia rígida y sólida, pero a la vez es frágil, porque como bien dice la RAE, es delicada y es quebradiza este material. Y podemos tener vidrio transparente, vidrio translúcido y también vidrio opaco con colores o incolores, es decir, que bueno, ahora veremos todas esas diferencias. Lo más importante del vidrio es que no tiene una estructura cristalina. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros juntamos todos los componentes y los fundimos, esa materia, cuando se va enfriando para que se solidifique, el comportamiento de esa materia no es un comportamiento ordenado, repetitivo, como estáis viendo aquí, sino que más bien la estructura es amorfa. Se suele decir que tiene una estructura amorfa y, por lo tanto, el vidrio no tiene estructura cristalina. Por lo tanto, y ya os doy una pista, el vidrio no es cristal. Esa es la diferencia, que el vidrio no cristaliza, simplemente se funden los materiales y se enfrían para que se solidifique, pero en ese momento de enfriamiento no hay una estructura que se repita o una estructura organizada, sino todo lo contrario. ¿Podemos encontrar vidrio en la naturaleza? Bueno, hay un material que no se considera mineral y que podríamos decir que es un vidrio natural, que es la obsidiana. La obsidiana está formada en un momento de la vida de la Tierra en la cual se funden diferentes materiales y en ese proceso de enfriamiento no cristaliza.
por lo tanto podríamos tener algo parecido al vidrio que fabricamos nosotros. Es un material, como estáis viendo aquí, que se lleva utilizando desde la época prehistórica para hacer puntas de flecha, lanzas y también para todo tipo de abalorios y cuetas relacionados con las joyas. Bueno, el vidrio está claro, ¿no? Todos sabemos ya lo que es el vidrio, pero ¿qué es el cristal? Pues en este caso la palabra cristal viene de cristalos, del griego, y significa hielo, porque pensaban los griegos y los romanos, cuando veían el cristal de roca, pensaban que era hielo que se había coagulado y que nunca más iba a estar en su estado primigenio. O sea, ellos pensaban que era hielo ultracongelado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, el cristal lo que sí tiene es una estructura cristalina, una estructura ordenada y repetitiva, como hemos visto en el esquema anterior. ¿Qué ocurre? Que cuando llegamos al siglo XVII, hay un señor que se llama, lo tengo por aquí, Ravencroft, no sé si lo he puesto aquí, George Ravencroft, en 1675 en Inglaterra, que tiene tal obsesión, o los vidrieros en general tienen una obsesión, y es que el vidrio sea incoloro. Lo que pretenden los vidrieros es que sus piezas se parezcan al cristal de roca. Quieren conseguir una transparencia absoluta. ¿Y qué va a hacer este señor? Va a poner plomo en la composición del vidrio. Y va a resultar una obra tan transparente, sonora y tan de buena calidad que a eso lo empiezan a llamar cristal, pero simplemente porque se parece estéticamente al cristal que hay en la naturaleza. ¿Qué ocurre? Que este vaso, esta copa, sigue siendo vidrio al que se le ha añadido plomo, por lo tanto es un vidrio de plomo, pero ya por cuestiones históricas y comerciales lo denominamos cristal porque lleva un porcentaje de plomo, pero en realidad no es cristal, sigue siendo vidrio porque aquí no hay una composición cristalina. No sé si os estoy liando más o os estoy aclarando. En cualquier caso, todo el vidrio que tenemos en casa es vidrio. Si fuera cristal, no lo podríamos saber porque a simple vista nosotros no podemos averiguar si ese vidrio tiene el 24% de plomo para que sí sea llamado cristal, a pesar de no tener una estructura cristalina. Es decir, que lo denominamos cristal simplemente porque se parece al cristal de roca. Actualmente, para que sea cristal, es decir, un vidrio de plomo, o mal llamado cristal de plomo, tiene que llevar el 24%. ¿Por qué no se puede más? Porque es una sustancia tóxica. Podemos subirlo al 30% siempre y cuando el objeto no sea para un uso alimenticio, por esa toxicidad. Así que, Bohemia, si tenéis cristalerías de Bohemia en casa, que sepáis que es vidrio. Así que no tenéis cristalerías, tenéis, no sé cómo se llamaría, pero no tenéis cristalerías. Probablemente puede que sí tenga plomo o puede que no, pero como digo, a simple vista no se puede averiguar. Si hablamos de vidrio, no vamos a meter la pata nunca, pero como digo, por cuestiones históricas y también por el día a día, al final acabamos hablando del cristal de las gafas, el cristal de la ventana o los vasos y la cristalería de casa, ¿vale? Pero así de esa manera podéis diferenciarlos. ¿De qué está compuesto? ¿Cómo se fabrica? ¿Cuáles son los componentes? Bueno, pues necesitamos una receta, ¿no? Vamos a jugar un poco a ser alquimistas, a ser el mago Merlín, y bueno, pues necesitamos un vitrificante. ¿Qué hace el vitrificante? Evidentemente, vitrifica. ¿Y esto qué quiere decir? Que forma una red. El vitrificante da la estructura, da la resistencia a la pieza. ¿Y dónde encontramos vitrificante o qué sustancia se utiliza para ello? El sílice. El sílice está presente en la arena, en los guijarros, en el cuarzo. ¿Qué ocurre? Que la arena tiene sílice, pero también tiene muchas impurezas. Entonces, dependiendo de la cantidad de impurezas que tenga esa arena, el vidrio nos saldrá más verdoso o más amarillento. Por eso, en época medieval, muchas veces lo que buscaban los vidrieros era arena pura y había pues lugares donde lo podían conseguir. El vitrificante tiene que ser entre el 50 y el 80% del total de la composición, es decir, es el que le da la resistencia, como he dicho. ¿Qué ocurre? Que en época medieval las vidrieras medievales normalmente tienen entre el 40 y el 60%. Por lo tanto, ese es uno de los grandes problemas de conservación de las vidrieras medievales porque su contenido en sílice es más bien bajo y por lo tanto son débiles porque no tienen esa estructura bien armada, ¿no? Por otro lado, necesitamos un fundente. ¿Qué hace el fundente? El fundente lo que hace es bajar la temperatura de fusión y de esa manera el material que obtenemos es mucho más maleable y permite al vidriero
un poquito más de tiempo para poder manejar ese objeto. Pero claro, al ser más maleable y al bajar la temperatura, estamos desestabilizando, estamos haciendo que el objeto sea más débil, porque lo que hace el fundente es también, a ver cómo digo, debilitar esa estructura. ¿De dónde se obtiene el fundente? Pues en la época de los romanos utilizaban el natrón. El natrón, uno de sus componentes principales es la sosa. Por lo tanto, el fundente puede tener origen mineral, la sosa, pero también origen vegetal, que en este caso hablaríamos de potasa. Y de esa manera tenemos un vidrio sódico y un vidrio potásico. El vidrio potásico es más resultón, es mucho más transparente, pero es más débil y le ataca y le afecta mucho más la humedad que al vidrio sódico. Y por último, como el fundente ha atacado esa estructura que ha formado el sílice, necesitamos algo que estabilice, en este caso un óxido de calcio, es decir, la cal. ¿Y qué ocurre? Que siempre hay una cosa que hace bien y otra que desestabiliza. En este caso, el estabilizante equilibra lo que había quitado el fundente, pero por otro lado da una mayor opacidad a la pieza. Entonces, como la pieza ahora es más opaca, necesitamos un decolorante, manganeso, y de esa manera la pieza es más transparente. Si le queremos dar color, pues le vamos a meter colorantes en forma de óxidos y todo esto lo metemos en un horno. En la época preindustrial no se va a llegar a más de 1200 grados por cuestiones de que el combustible es la madera, y una vez que tenemos todo fundido se realizan las piezas y se mete en una cámara de templado para que el enfriamiento sea un proceso lento, porque si se hace de forma rápida y brusca quiebra y bueno, pues la pieza no sale con la misma calidad. Ahora vamos al cómo, dónde y cuándo. Evidentemente, la escasez de piezas y la falta de documentación hace que no podamos precisar con mucha exactitud el cómo, el dónde y el cuándo, pero lo poco que tenemos nos da una idea de por dónde puede ir todo esto, ¿no? En la época grecolatina, es decir, según la tradición griega y latina, y que esa tradición la recoge Plinio el Viejo en su Historia Natural, él nos dice que la creación del vidrio fue por casualidad, que unos comerciantes, unos mercaderes fenicios, bueno, pues iban en sus barcos, llevaban grandes bloques de natrón, es decir, de sosa, y llegaron a una playa. Resulta que en esa playa no había rocas donde poder apoyar las cacerolas y cocinar, así que decidieron bajar los bloques de natrón para apoyarse ahí y cocinar. ¿Qué ocurre? Que se enciende un fuego. El fuego empieza a derretir ese natrón, que es sosa, y la sosa se mezcla con la arena de la playa, que es sílice. Por lo tanto, ya tenemos los componentes y entonces empezarían a salir como chorritos o pequeños arroyitos de vidrio. Esto es muy bonito, pero no fue así. ¿Por qué? Porque los estudiosos de la actualidad opinan que en un espacio abierto no se reúnen las condiciones necesarias como para llegar a más de 1000 grados y que se produzca la fusión de esos elementos. Pero bueno, pues siempre hay que... Estas historias pues quedan muy bonitas, ¿no? Y nos hace pensar bueno, ellos creían que había surgido así el vidrio, así que dejémoslo estar así. Actualmente, lo que más se opina es que es un subproducto de otra manufactura, es decir, que la metalurgia, que es el trabajo de los metales, o la cerámica, que es el trabajo con el barro, son técnicas y procesos y materiales muy parecidos al vidrio. Por lo tanto, a través de esa experimentación y a través de ese trabajo pudieron llegar a la creación del vidrio. Es decir, que para hacer, por ejemplo, una punta de lanza o de flecha en metal, necesitamos un horno, necesitamos fundir los materiales y necesitamos verterlos en un molde. Ese es el mismo proceso que el vidrio. Así que ahí vemos que es una técnica muy similar. Y sabemos que desde hace miles de años la cerámica también está vidriada, o sea que ya se está utilizando el vidrio para impermeabilizar las piezas. Por lo tanto, con estas experimentaciones probablemente surgen ya las piezas solamente de vidrio. ¿Dónde? Pues donde surge todo, ¿no? Mesopotamia, Egipto, Siria, esa es la zona, aquí tenéis el mapa, donde probablemente se empiecen a hacer las primeras piezas en torno al tercer milenio antes de Cristo, pero en ese momento son pequeñas cuentas de collar o barras de vidrio, amuletos, cosas muy pequeñitas. Será a partir del segundo milenio cuando ya empecemos a ver vasijas o recipientes huecos algo más elaborados. Pasamos a las técnicas. Hay una técnica, que es la técnica del núcleo, que se va a utilizar en época prerromana. Había traído un vídeo incorporado aquí al PowerPoint, pero no funciona, así que os lo pongo por fuera.
Esta técnica del núcleo, ahora os lo pongo, es la técnica que se va a utilizar sobre todo en Egipto. Y lo que va a permitir son piezas muy pequeñas, tienen más o menos este tamaño, son piezas además muy bonitas, ahora veréis algunas, y el tamaño está bastante limitado por la propia técnica. Así que vamos a ello. ¿En qué consiste la técnica del núcleo? El empiece es un poco asqueroso, pero el final es mucho más bonito. Ahí estáis viendo barro, estiércol, paja, cómo está el vidriero creando una forma. Ese es el núcleo, ese es el molde y está creando la forma que quiere para la pieza. Esa pieza luego se le va a insertar una varilla para poder manejar el vidrio, puesto que está a altas temperaturas, y una vez que se ha secado se lima un poco para darle la forma que nosotros deseamos. Cuando ya tenemos el núcleo, lo que hacemos es meterlo dentro del crisol, donde ya están todos los materiales fundidos, y siempre tiene que estar en constante movimiento, pues para que no chorree, para que no gotee y para que adquiera esa forma que nosotros queremos. Una vez que lo sacamos, se deja secar un poco y luego se procede para la decoración. Veis que son hilos de vidrio, diferentes colores, y luego se arrastran para crear esa decoración como plumeada, de zigzags o de arcos. Y finalmente lo que se hace es estrangular un poco la zona de la boca para crear precisamente la boca. Fijaos que la boca tiene que ser muy pequeña porque se adapta a esa varilla, ¿no? al núcleo, y finalmente se le aplican las asitas. Bueno, son muy monos, ¿a que sí? Bien, bueno, efectivamente, lo he terminado. Ahora saca la varilla y ¿qué ocurre? Que el núcleo lo tenemos dentro. Es un recipiente para almacenar líquidos, así que hay que sacar todo ese núcleo, y por eso estáis viendo que el vidrio en estos primeros momentos en Egipto no es transparente ni translúcido, es opaco, y se utilizan colores como, por ejemplo, el azul y el turquesa. Estos son un ejemplo, se utilizan colores azules y turquesas porque están imitando la turquesa y el lapislázuli, lo están imitando en vidrio. Así que en este momento en Egipto el vidrio es un material de lujo, es un material solo accesible a las altas esferas, es decir, aristocracia, a la realeza y a la clase sacerdotal, porque siempre está relacionado con ese mundo esotérico, misterioso, de las curaciones, porque los ungüentos que albergan estos frasquitos siempre estaban relacionados, como digo, con esos rituales del mundo religioso, pero posteriormente van a ser utilizados pues, para como elementos estéticos, ¿no? Pues el col, aquí estáis viendo uno de ellos, que es el eyeliner, ¿no? la raya que se ponían los egipcios. Entonces son cacharritos realmente muy pequeños porque la técnica no permite hacer piezas más grandes. Y luego la decoración también es muy vistosa a través de estas líneas, de estas rayas blancas, azules, amarillas, y tienen formas que recuerdan mucho a las vasijas griegas. Entonces, frascos pequeños, ungüentarios, pequeñas cráteras para aceites, perfumes y demás ungüentos relacionados con la belleza o con los rituales de los sacerdotes. De repente en Egipto deja de fabricarse vidrio y de nuevo en el siglo VI esa técnica del núcleo vuelve a aparecer en la zona de Siria, en la zona del Levante mediterráneo, y veis que son las mismas características, pero aquí las formas ya recuerdan mucho más al mundo griego, incluso empiezan a utilizar el color blanco, aparecen los plumeados, veis que ya no es el arco, sino que tiene una forma de pluma la decoración, y cacharritos de este tipo podéis ver en el arqueológico, podéis ver también en el Museo de Artes Decorativas. Había no sé si en el Lázaro Galdiano habrá alguno, pero vamos, que tenéis que buscarlos porque son muy chiquititos y sorprenden, ¿no? Cómo algo tan pequeño pues puede tener tanto trabajo detrás, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en el siglo I a.C., a un lumbreras del momento, también en la zona de Siria, se le ocurre crear o inventar una varilla de metro y medio aproximadamente, de metal y hueca. ¿Para qué va a servir esto? Para soplar el vidrio. Así que, gracias al Imperio Romano, por toda la extensión y todas las conquistas que va a realizar, esta técnica es la que se va a empezar a utilizar a partir de Roma, ¿no? ¿En qué consiste? Pues la varilla, como veis, se mete en el crisol, se coge vidrio y al soplar se crea una burbuja, y esa burbuja es la que se le empieza a dar forma y luego se le añaden asas, pies y demás. Podemos hacerlo soplado al aire o también podemos hacerlo, que ha salido por aquí, dentro de un molde que tenga una decoración o una forma determinada.
Esto va a ser revolucionario, va a ser una auténtica innovación. ¿Por qué? Podemos hacer piezas más grandes, ya no son frasquitos, ya podemos recipientes mucho más grandes. La boca no hace falta que sea solamente el trocito de la varilla, podemos hacer bocas más amplias. Se puede hacer todo más rápido, podemos hacer más piezas. Si vamos más rápido y podemos hacer más, eso implica un abaratamiento de costes y eso hace que el vidrio ya no sea algo elitista, ya no sea algo lujoso y que la mayor masa poblacional, o sea, hay una mayor masa poblacional que puede acceder al vidrio, ¿no? Por lo tanto, hay una expansión y una democratización del uso del vidrio. Algunos ejemplos. Por ejemplo, tenéis aquí una urna cineraria. Es decir, para las cenizas de los difuntos. Tenéis todo tipo de botellas, más altas, más bajas, el cuello más alargado, más pequeño, con asas, sin asas, el cuerpo circular, prismático, el cuerpo como si fuera una esfera, globular. También esto que nos recuerda mucho a los laboratorios, algunos dicen, o la leyenda dice que es lo que usaban para guardar las lágrimas, ¿no? Todas las plañideras que iban a llorar a los funerales. Fijaos que aquí ya hay una intención. Lo que quieren es un vidrio incoloro, así que le van a aportar ese manganeso para decolorar y que tenga este aspecto, como digo, más transparente. Es un vidrio sódico, es decir, que lleva sosa. Todo tipo de jarras, veis los colores, los cuencos, asas de todo tipo, las bocas, los colores. Y también se puede hacer dentro de un molde. Aquí estáis viendo cómo el molde ya tiene una decoración, pueden ser escenas mitológicas, pueden ser estas formas almendradas, puede ser el recipiente entero con una forma determinada. Así que fijaos, esto es muy moderno, ¿no? Esto parece como un barril de cerveza hecho en vidrio. Y por último, para ya empezar con el medieval, las técnicas más sofisticadas que tenía Roma las tenéis aquí. Tenemos vidrio facetado, es decir, tallado en frío. Podemos hacer grabado también. Esto de aquí se denomina la técnica mosaico. Son pequeños trocitos de vidrio, pueden ser redondos o pueden ser en tiras, que lo que hacen es ponerlos en un molde, meterlos en el horno y se funden entre ellos y este es el resultado, como si fuera un mosaico. Este de aquí utiliza pan de oro puesto en 2 capas de vidrio, así que el resultado también es bastante vistoso. Esta técnica es algo tardía, ya empezamos a ver temas relacionados con el mundo cristiano. Y estas son las 2 más espectaculares. Este de aquí es el vidrio camafeo. Para hacer este recipiente tenemos que soplar 2 burbujas una dentro de la otra y cada una tiene un color distinto. Es decir, que soplamos primero una, la de color blanco, y luego dentro soplamos la de color azul. Y tenemos un recipiente. Cuando ya está frío, a base de ir tallando, vamos quitando el color blanco, le vamos dando la forma de las figuras o de la escena que queramos, y el fondo se va a quedar de la otra burbuja que era de color azul. Y lo que está consiguiendo es ese efecto de los camafeos, la bicromía, ¿no? Así que es una técnica muy compleja y muy sofisticada. Si esa es alucinante, esta es todavía más. Estos son los llamados vasos diatreta. Consiste en hacer una super burbuja, pero bien gruesa, y una vez que está frío el recipiente, empezar a tallar. Todo esto es una sola pieza. Fijaos en esta red, que puedes meter los dedos, y está, no sé si lo intuís por ahí, veis que está unida al vaso principal, pero es toda una sola pieza. Así que fijaos la minuciosidad y el detalle que tiene que tener el tallista, porque si se te rompe un trocito, ya has fastidiado toda la pieza. Así que realmente es una técnica muy compleja. Bueno, ya somos expertos vidrieros, pero os recomiendo que no lo hagáis en casa. Así que ahora lo que vamos a hacer es pasar a ver qué es lo que ocurría en la época medieval. Empezamos con lo que denominamos el prerrománico, ¿no? Las fechas en torno del 5 al 8 en cuanto a temas de vidrio. Vamos a hablar de características, de usos y de formas. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Que el Imperio Romano está en pleno cambio, está en un momento de decadencia, se están produciendo unos movimientos migratorios, los pueblos del norte empiezan a bajar, lo que denominamos las invasiones bárbaras, y en este momento quizá los
el vidrio más destacado va a ser el que hagan los merovingios o los francos en la zona de Francia, Bélgica, en Alemania también. Por lo tanto, los lugares de producción serán Bélgica y Renania. ¿Qué ocurre? Que los anglosajones también venían del continente y van a pasar a las islas. Entonces, estos recipientes van a ser encontrados en yacimientos funerarios. Y en Inglaterra aparecen también este tipo de objetos dentro del mundo anglosajón, pero que eran importados desde el continente y tenían un origen, como digo, franco o merovingio. ¿Qué ocurre? Que, claro, esas técnicas tan estupendas que hemos visto del mundo romano empiezan a no saber hacerlo, por lo tanto, las más complejas y sofisticadas desaparecen. A partir de ahora vamos a ver un vidrio soplado, bien al aire o bien en molde, con una decoración muy básica a base de hilos o a base de hacer pequeñas retículas. No va a haber figuración, no va a haber elementos vegetales tampoco, o temas, como digo, vegetales, tampoco inscripciones. Y en general, como veis, aquí hay un empobrecimiento, hay una cierta decadencia, no hay tanta variedad en las formas como hemos visto en Roma, así que es todo muy básico. ¿Y qué ocurre? Que el sílice tiene muchas impurezas, por lo tanto los colores que van a dominar son los verdes y los amarillos. No sabemos si no tenían ningún tipo de interés en hacer vidrio incoloro o es que realmente no sabían hacerlo. Esa sería también otra de las grandes dudas. Siguen utilizando un vidrio sódico, por lo tanto la composición, la receta sigue siendo la romana. Y otra característica es que son formas inestables. Aquí lo estáis viendo, son un poco complicadas, están ahí como en pleno equilibrio. ¿Esto a qué se debe? A que estos pueblos son nómadas. Ellos tampoco están establecidos en ningún sitio. Por no se hacen casi ni las casas. Es decir, que siempre estaban con la casa a cuestas de un sitio para otro, no tenían una estabilidad. Y eso también se refleja precisamente en las obras, en estas piezas. Estas son las formas que vamos a ver, algunas son curiosas, no sé si todas las habéis visto alguna vez o es algo nuevo para vosotros, pero vamos a empezar con, a ver dónde era esto, aquí, con los vasos cónicos. Como su nombre indica, son vasos, tienen forma de cono, pero hay un grupo de ellos que, como veis, son muy elegantes, muy sofisticados y, bueno, son bonitos, ¿no? Tiene esta forma cónica, como digo, muy esbelta, y en el tercio superior tiene una decoración a base de hilos dispuestos de una forma, como veis, circular y concéntrica, unos hilos de vidrio muy fino que le aportan, como digo, esa belleza, y luego en la parte inferior los hilos están formando unos arcos. Son vasos que denominamos Kempstone porque veis que tienen las mismas características tanto en estructura como en decoración. Y aquí empezamos a ver las diferentes tonalidades de vidrio que se van a utilizar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no todos van a ser tan bonitos, ¿no? Aunque estos también lo son, pero ya no son tan sofisticados ni tan elegantes. Vemos como la intención es la misma, diferentes hilos en la parte de la boca de forma circular y luego estos creando arcos o incluso esta red, esta especie de retícula, pero fijaos que los hilos ya son más gruesos. Fijaos también que el vaso ya no es tan esbelto, es más chaparrito, ¿no? Incluso también se pueden hacer a molde. Fijaos que estas estrías que estáis viendo es porque el molde tiene esa decoración y pasa luego la impronta al vidrio. Con respecto a los cuernos, pues los cuernos tienen la misma forma que los vasos cónicos, pero lo que han hecho es girarlo en la parte inferior, en la parte de la punta y, como veis, la decoración es igual. Hilos, una decoración muy sencilla en la boca y los otros hilos en el resto del cuerpo. Y diréis, ¿y cómo se bebe aquí? O sea, tú bebes y ¿cómo dejas esto? Esto no se sostiene por ningún sitio. Claro, es que ellos tenían otra forma de beber. Ellos se bebían todo y apoyaban el cuerno o el vaso tumbado en la mesa. O sea, no tenían costumbre de bebo un poquito y dejo. No, ellos se trincaban todo y luego ya se lo dejaban en la mesa. Otra opción, no sé si os habéis fijado, es que llevan unas pequeñas argollitas y otra de las posibilidades es que lo llevaran colgado, ¿no? Así que llevaban el cuerno colgado y de esa manera tenían un vaso para beber en cualquier momento. Y otra pregunta que no sé si os la habéis hecho es, si estos eran tan brutos, ¿no? Tan bárbaros que siempre decimos, con estas piezas tan delicadas, llevarla colgada al cuello, ¿cómo han sobrevivido estas piezas? Pues hay una cuestión muy importante. En la zona de la punta
normalmente se ponía una aplicación metálica porque era la zona más frágil y la que antes se rompía. Entonces, de esa manera, la parte como del asta, por decirlo de alguna manera, la van a cubrir con ese metal para poder protegerla. Así que normalmente estas piezas se utilizaban en las fiestas. Bebían y dejaban el vaso, o bien les servían, bebían y se lo volvían a dar al sirviente. Otra de las cosas que ocurre, que hemos observado, es que algunas bocas no están pulidas. Y diréis, pues entonces al beber tendrían que acabar con los labios hechos polvo. O bien ponían también una guarnición metálica, o a lo mejor es que no solamente servían para beber. Hay representaciones en época posterior, ya en un ámbito cristiano, y vemos a los monjes en los scriptorium con unos cuernos que sirven de tintero. A lo mejor estos cuernos no solamente eran para beber, sino que podían ser recipientes para otros líquidos u otros materiales. Aquí estos dos también son muy bonitos, como decíamos ya, los hilos van siendo cada vez más gruesos. Este azul es de origen lombardo, es bastante espectacular, es muy vistoso, ¿no? El azul con las líneas de color blanco y luego esa red en la zona de la boca. Aquí tenéis uno de cerca para que lo veáis mejor. Y algunas de estas asitas para llevarlo colgado. Siguiente, estos vasos, ¿los habéis visto alguna vez? ¿Los compraríais? Bueno, tienen pinta de ser muy incómodos. Se denominan, vasos de garras o de trompas. Son unos vasos que tienen una forma troncocónica, como estáis viendo. En un primer momento se distingue perfectamente el vaso del pie y lo más llamativo es que estamos viendo unas trompas, una especie de garras que salen del cuerpo del vaso. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues una vez que tenemos el vaso, se vuelve a aplicar vidrio encima, se vuelve a soplar una pequeña burbuja y el hilo restante es el que está colgando. Entonces veis que forma como una especie de trompa y en este caso es muy abultada, tiene mucho volumen porque tiene aire en su interior y, como os he dicho, hay una diferencia entre el pie y el vaso. Aquí estamos viendo otro color e incluso la fotografía de dónde fue descubierto. En este caso encontramos que la pieza está entera. Pero, ¿qué pasa si encontramos cachitos? Pues que hay que reconstruirla como si fuera un puzzle, ¿no? Aquí veis otros ejemplos de estos vasos de garra que son bastante curiosos. Pero aquí ya veis que la forma ha cambiado, ¿no? Ya el pie no se diferencia tanto, por ejemplo, las garras no tienen tanto volumen, no están tan marcadas. Y es que, claro, todas las formas van variando y aquí vemos cómo los vasos van siendo cada vez más esbeltos y las garras o las trompas están como más desinfladas, no tienen tanto volumen. Y, como decíamos, la decoración muy sencilla, también a base de hilos. ¿Estos os han gustado? ¿Sí? Son bastante curiosos, ¿no? Seguimos. Botellas. Cutrolf. Ostras, ¿esto qué es? Bueno, pues es una botella que tiene un estrangulamiento en la zona intermedia. ¿Y para qué? ¿Para qué quieren una botella así espachurrada en el medio? Pues muy fácil. Kuttering en alemán significa goteo. Por lo tanto, el líquido que había aquí querían que saliera poco a poco. Estamos hablando del primer dosificador de licor, por ejemplo. Pues a lo mejor no querían que el licor cayera de una forma rápida, sino que fuera más lento, o algún tipo de medicamento o de sustancia. Y bueno, pues va a caer, como digo, de una manera más lenta por este estrangulamiento y porque no va a caer todo de golpe, ¿no? Bastante curiosa la tecnología medieval. Más, vaso campaniforme. Este es muy sencillo, son diferentes vasos con forma de campana, no tiene mucho más, ¿no? Pueden ser soplados al aire o a molde, entonces ya vemos algunas decoraciones, como estáis viendo aquí, estriadas. Fijaos que la foto no está al revés, sino que los vasos los han puesto boca abajo, porque si los ponen al revés no se sostienen. De ahí la inestabilidad que hablábamos de las formas. Al principio, en los primeros momentos, vemos que las formas son muy acampanadas, o sea, se mantiene la forma de campana, pero con el tiempo otra vez pues empiezan a variar. Hay una tendencia a que tengan un aspecto más cilíndrico. Veis también la variedad de colores verdosos, amarillentos y las estrías de haber sido soplado dentro de un molde. Y este es como va, entre comillas, degenerando la forma de esa campana a un cilindro. Y por último, los cuencos. Por último de este apartado, que todavía no he terminado. Los cuencos. Hay cuencos también muy sencillos,
que los podemos tener todos en casa, que ahora los llamamos un bol. Sácame un bol, ¿no? Pues aquí tenéis bols o cuencos, diferentes colores, diferentes formas, más o menos acampanadas, cilíndricas, con distintas terminaciones en la zona del alero, pero quizá los más curiosos son estos. Son unos cuencos y en la zona de la boca se ha producido un pequeño estrangulamiento y tienen como una forma de saquito, ¿no? Y además la decoración es la que hemos estado viendo en los cuernos y en otras piezas. Estos hilos formando una red. Y también hacía vidrio con color, aquí lo estáis viendo, el azul. Y estos otros pues también tienen esta misma forma, este cuenco como más cerrado, formando un saco. Misma decoración. Veis que es todo muy repetitivo, formas sencillas y decoración a base de hilos. Bueno, hasta ahora hemos hablado del vidrio prerrománico. ¿Qué ocurre ya entrado en época medieval, a partir ya del siglo X? Vamos a hablar de la zona cristiana, tanto de objetos utilitarios como de las vidrieras. En este momento estamos en torno al año 1000, que es un poco la fecha que siempre se da para el inicio del románico, pues más o menos en esa fecha, siglo IX, siglo X, siglo XI, lo que ocurre es que hay un cambio en la composición del vidrio. Si hasta ahora estábamos siguiendo la receta romana, es decir, sílice, sosa y cal, a partir de ahora va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano ha caído, las vías de comunicación están muy deterioradas, el comercio ya no es tan intenso como antes y la materia prima, es decir, el natrón, la sosa, empieza a escasear. Por lo tanto, los vidrieros del norte de Europa tienen que buscarse las castañas de alguna manera, tienen que experimentar y tienen que buscar nuevas materias primas para conseguir fabricar el vidrio. ¿Cuál va a ser la nueva receta? Van a cambiar la sosa por la potasa. ¿Y de dónde sacan la potasa? Pues de las cenizas, de los helechos y de las hayas de los grandes bosques. Por lo tanto, a este tipo de vidrio potásico del centro norte de Europa lo vamos a denominar Waldglas, es alemán. Entonces, se consigue un vidrio, como digo, más transparente, pero a la vez más débil y la humedad le ataca más fácilmente. De manera que encontramos dos tradiciones. La zona del Mediterráneo, que mantiene la receta romana, es decir, un vidrio sódico, y el centro norte de Europa, que opta por un vidrio potásico, ¿no? Y entonces ya tenemos dos maneras de fabricarlo. En cuanto a las fuentes de información, evidentemente, y como ya os he dicho, las piezas son bastante escasas, por lo tanto nos tenemos que servir de obra gráfica y evidentemente de los tratados. San Isidoro de Sevilla, por ejemplo, habla también del vidrio, el monje Teófilo habla de cómo se fabrica paso por paso la vidriera, es decir, que ya empezamos a ver tratados realizados por los monjes y custodiados en los monasterios, en los cuales se habla o de técnica o de composiciones y nos va dando pistas de cómo se realizaba el vidrio en este momento. Tanto las técnicas como la decoración va a seguir siendo igual de sencilla y de simple que hemos visto hasta ahora. Hay poca variación. Comenzamos con las lámparas. Claro, ¿cómo eran las lámparas en esta época? Pues aquí las tenéis. Tienen una forma de embudo porque en la zona inferior es donde se ponía el aceite con la mecha. Pero claro, esta forma, ¿dónde se sostiene? Evidentemente, tenemos que ir a las representaciones gráficas y aquí estáis viendo en estas dos miniaturas y en este tapiz cómo ese objeto de vidrio, es decir, esa lámpara, está suspendida a través de una serie de cadenas o de estructura metálica y estas son las lámparas. Así que a partir de ahora, cada vez que veáis una miniatura, fijaos a ver cómo son las lámparas. Aquí he traído tres, pero hay muchísimas representaciones. Aquí también lo estáis viendo en este nacimiento o en este tapiz, todo el conjunto de lámparas. ¿Qué ocurre en Bizancio, en Oriente? Pues que, siguiendo un poco la tradición tardorromana, van a crear una estructura metálica que lo van a denominar policandelón, es decir, muchos candela, ¿no? de luz, y es una estructura en la cual podemos poner diferentes lámparas para aumentar esa capacidad lumínica y para poder iluminar un espacio mayor. También aparecen en muchas representaciones, no solamente medievales, sino ya en la época renacentista. Y aquí tenéis dos ejemplos de cómo eran las lámparas, estos embudos que hemos comentado, que están suspendidos tanto por estructuras metálicas como por las cadenas. Orinales, diréis, pero ¿cómo pones esto aquí?
Bueno, pues porque es una pieza también importante, es de uso cotidiano en la época medieval, pero de uso cotidiano y también medicinal. Los orinales, bueno, pues eran unos recipientes que tenían que tener un vidrio muy fino, o sea que los orinales casi son las piezas de mejor calidad en época medieval, porque tenían que ser muy transparentes, es decir, translúcidos y además, como digo, una capa de vidrio muy fina. ¿Por qué? Porque el médico, a través de la luz, tenía que diagnosticar tu enfermedad o lo que te pasara a través del color de tu orina. Entonces aquí estáis viendo una tabla con las diferentes tonalidades para poder averiguar qué es lo que te ocurría. Entonces aquí estáis viendo a los médicos cómo ponían al trasluz esa orina y según el color pues decía pues eso, la enfermedad o la infección que podías tener. Así que bueno, imaginaos la importancia de los orinales. Y aquí tenéis dos, tienen forma de pera o pueden tener esta forma con un cuello más alargado. Diréis, pues esto de transparente tiene poco. Evidentemente han pasado 1000 años, entonces tenemos que tener en cuenta que la conservación no ha sido la más óptima, ¿no? Pero en origen tenían que ser transparentes para poder ver con claridad el color, ¿no? de la orina. Bueno, dejamos estas cuestiones para otro día, seguimos con las botellas. Las botellas ahora van a servir para dos cosas, o bien para beber, esto lo seguimos haciendo todos en casa y nuestras madres nos regañan, ¿no? Cuando bebemos directamente de la botella, pero en esta época no había ningún problema. Las botellas eran para beber directamente o bien para albergar el líquido y luego depositarlo en un vaso. ¿Qué formas tenían? Pues evidentemente una pieza pues, esférica, o, como si fuera un globo, y luego un cuello más o menos alto, más o menos esbelto. Incluso también se podía hacer, como decíamos antes, la decoración en molde con estas estrías o bien con los hilos que están aplicados en el exterior. Hay todo tipo de botellas, en los primitivos flamencos podéis encontrar también muchas representaciones y normalmente se tapaba con cera o con un trocito de lienzo. Tener en cuenta de tela, tener en cuenta que el corcho para las botellas hasta el siglo XVIII no va a aparecer. Siguiente, estos vasos. Estos vasos también son bastante curiosos y a la vez muy modernos. Hay dos tipos. Bueno, aquí veis diferentes representaciones, unos más sencillos, otros algo más complicados. Y vamos a ver, ¿alguno tiene algún vaso de este tipo en casa? Todo el mundo. De hecho, yo tengo unos... que son, cuando puse la foto, igual que estos, tal cual. Tienen una forma también troncocónica, normalmente la base veis que está rehundida, están realizados a molde para crear esta retícula o estos dibujos, y es un vaso muy, muy sencillo, ¿no? Muy moderno a la vez. ¿Pero qué me decís de estos? Esto ya es más complicado, ¿no? Estos quizás para cada vez que los cojas, a lo mejor te llevas ahí un pequeño pinchazo. Estos son más elaborados, precisamente es el que aparece aquí. ¿Lo veis? Que tienen esas pequeñas bolas, incrustaciones, gotas de vidrio en la parte inferior del vaso, mientras que la zona de la boca, que es más abierta, se queda completamente lisa, sin decoración, y la transición se hace a través de la aplicación de un pequeño hilo. Estos también nos gustan, ¿no? Bueno, botella bicónica. Esto es bastante curiosa porque es una botella doble. Fijaos que en la zona intermedia tiene como un resalte y está hecho de una sola pieza. No es una botella o un embudo y otro embudo, es todo de una sola pieza, y este resalte no sabemos si es por cuestiones estéticas o es por cuestiones utilitarias, se desconoce el porqué de esta forma. Y aquí estáis viendo a un vidriero que ya acaba de hacer una de estas botellas bicónicas. Estas son curiosas. Los cutrols, nuestros amigos, las botellas de licores, pues van a cambiar un poquito. Se hace el cuello más esbelto y veis que además hay diferentes cuellos que se van enrollando y luego la base pues es más esférica, ¿no? Evidentemente, en la época medieval todo el tema de la alquimia está en lo más alto, así que vamos a tener también piezas relacionadas con el laboratorio, ¿no? Ya sea de alquimistas o de médicos, también se hacían destilaciones. Entonces aquí vemos algunas representaciones de cómo trabajaban tanto estos médicos como los alquimistas, y son dos obras del 14 y aquí estáis viendo uno de estos alambiques, en este caso entre el 9 y el 11.
A partir de aquí, estas piezas que vamos a ver, podríamos catalogarlas ya como piezas de lujo dentro de la época medieval cristiana. Las copas empiezan a representarse en las pinturas y demás a partir del siglo XIV, XV, empiezan a ser más habituales. Y hay dos formas de copa. Esta que estáis viendo, que el cuerpo, ¿no? es cilíndrico, tiene un vástago bastante esbelto, todo muy bien formado, y ahí estáis viendo un ejemplo. Fijaos que estas obras que ya hablamos o que ya decimos que son obras algo más lujosas, ya la cronología nos estamos yendo al gótico bastante avanzado, o sea, ya transición gótico-renacimiento, ¿no? Son piezas que buscan ya un mayor refinamiento. Y aquí estáis viendo el otro tipo de copa, que tiene el recipiente es más amplio, es más abierto, pero a la vez es más bajito, es más estrecho. Y normalmente en la base veis que tiene una aplicación como de costillas o de hilos que le aportan también una mayor sofisticación a la pieza, ¿no? Estas son también muy bonitas, muy actuales, una de champán, otra de vino, ¿no? Que diríamos ahora, una más abierta, otra más cerrada. Pero aquí ya vamos viendo que el color, ¿no? Ya empieza a no tener color, buscan esa transparencia y que sea totalmente translúcido, y cómo lo van combinando con la decoración de hilos u otros colores para, como digo, aumentar esa sensación de sofisticación, ¿no? Los cuencos azules, pues igual. Este es precioso. Veis que ya hay una tendencia al blanco que hemos dicho, y la aplicación de hilos en color azul, pues formando pues como estos círculos o formando arcos, son realmente piezas que ya van camino, ¿no? del Renacimiento por esa sofisticación que se aprecia, ¿no? Se podía aplicar a cuencos, a vasos. Aquí en este caso os he traído varios cuencos. Y luego estos dos ejemplos, vaso tallado. Este vaso tallado se denominan los vasos de Dubigi, son un conjunto de 11 que están dispersos en diferentes museos. Es un vidrio, es un vaso troncocónico, un poquito ahumado, que tiene una decoración tallada en la que aparecen animales como leones, águilas o el árbol de la vida de una forma muy esquemática y muy abstracta. Y tiene a todos los historiadores, bueno, pues sin saber de dónde proceden, ¿no? Entonces el origen o la procedencia de estos vasos está a debate, porque claro, esa técnica recuerda mucho al mundo musulmán, es decir, el vidrio tallado, pero por otro lado dicen que pudo ser hecho en Bizancio y que a través de una embajada o a través de las cruzadas llegara también a Europa. Otros dicen que pudieron ser fabricados en el sur de Italia o que son piezas locales. En definitiva, nadie se pone de acuerdo porque son realmente especiales, son muy misteriosos, y en uno de ellos dicen que Santa Eduvigis hizo un milagro de transformar el agua en vino. Entonces, bueno, pues hay también toda una tradición alrededor de estos vasos. Si yo os digo que este vaso es de 1930, que es Art Deco, ¿a que sí? Pues ahí estáis viendo cómo el arte contemporáneo tiene muchísima relación con el arte medieval y cómo el arte contemporáneo muchas veces toma como referencias y como influencias el mundo medieval. Fijaos cómo han hecho estos leones, son muy esquemáticos, muy geometrizados, y precisamente el Art Deco lo que hace es eso, ¿no? Geometrizar el mundo natural, tanto los elementos vegetales como los animales. Así que son de una modernidad absoluta, ¿no? Estos vasos. Este es del Corning, de Museo de Nueva York de vidrio, que estoy como loca por ir, porque cuando fui a Nueva York no fui. Tiene una página web brutal, que os recomiendo que entréis porque podéis buscar hasta el último fragmento de vidrio que han encontrado y que tienen allí. Entonces, entre el Corning, el British, el Victoria and Albert y algunos museos alemanes son los que tienen la mayor parte de todas las colecciones de vidrio. Este está en el British, veis que son muy parecidos. Y este es del Rijksmuseum en Ámsterdam. Entonces, tienen todos las mismas características. Aquí veis el águila y aquí se ven el león, ¿no? De una manera más fácil. Bueno, último el vaso esmaltado de la época cristiana. Estos vasos también están como a debate, porque claro, ya empezamos a ver, y repito, otra vez una sofisticación y una técnica que no teníamos constancia que se hiciera en Europa. Estamos viendo
vidrio que ya está esmaltado. Los esmaltes es vidrio hecho en polvo que se mete a vitrificar de nuevo al horno, y este sería el resultado. La forma nos es familiar porque es el vaso que hemos estado viendo a lo largo de todo este ratito, y se denominan vasos Aldebrandini porque toda esta inscripción que veis aquí de color blanco habla de este nombre. Por lo tanto, no sabemos si es el pintor, si es el que está esmaltando o si es el que ha pedido hacer los vasos. Entonces, también son bastante controvertidos. ¿Qué ocurre? Que en Europa, ¿dónde se podía hacer vidrio esmaltado? Pues en Venecia, porque Venecia es el puerto perfecto donde llegaba la influencia de Oriente y tenía la influencia occidental. Y los que hacían vidrio esmaltado en estas fechas eran los musulmanes. Por lo tanto, ahí vemos la influencia musulmana en el vidrio cristiano occidental. Y el único sitio donde se podía hacer esto era Venecia porque servía de puente, ¿no?, entre ambas culturas. Venecia está fabricando vidrio desde el siglo VII, pero a partir del XI ya la producción empieza a ser más importante. A partir del XIII los vidrieros ya se organizan, hacen sus estatutos, se forman en gremio y empieza todo ese halo de misterio con el vidrio. No podían salir de Murano, no podían desvelar el secreto del vidrio. Es algo parecido a lo que pasa con la porcelana. Son materiales tan que sus recetas no podían ser contadas a todo el mundo porque van haciendo investigaciones y Venecia se va a convertir en el centro productor hasta el siglo XVIII, en el más importante, el más sofisticado, y sus obras van a tener realmente un valor artístico muy importante, ¿no? Entonces, por eso querían mantener el secreto. En este caso, la mayor parte de los estudiosos creen que es veneciano, que estos vasos son venecianos, pero de una etapa temprana, por lo tanto, siglo XIII. Antes de todo el boom que va a surgir después en Venecia. Y pasamos a las vidrieras. Ya sobre casi la hora, voy a intentar ya ser breve. ¿O cómo vais? ¿Estáis bien? ¿Estáis a gusto? ¿Sí? Bueno. Si me dais 10 minutillos, acabo con todo. Bueno, las vidrieras. Hemos estado viendo toda la parte del vidrio que es cotidiano, que es de uso diario, más o menos, algunas piezas más lujosas y más especiales, pero ahora vamos a ver qué es lo que pasaba en época medieval en el mundo cristiano y en concreto con las vidrieras. Funciones de las vidrieras, pues son variadas, evidentemente. Una función práctica, ¿para qué sirve una vidriera? Pues para tapar un hueco, ¿no? En este caso, para proteger el interior de una estancia del frío, del calor, de las inclemencias del tiempo, pero que permita la entrada de luz, es decir, que permita la luz y que te proteja de la lluvia y demás. Evidentemente, los colores que tienen, las formas y los diseños hacen que las vidrieras tengan también un valor estético y decorativo. Y si además a esas vidrieras le añadimos escenas religiosas, pues ya tiene una función didáctica porque nos está adoctrinando, está enseñando al fiel las cuestiones relacionadas con la religión. ¿Qué ocurre? Bueno, desde la época romana ya sabemos que utilizaban vidrio para tapar las ventanas. Se hacían un marquito de madera o de yeso, podían también tener estructuras internas, pero era algo más funcional. El desarrollo de la vidriera, como lo conocemos a día de hoy, sería a partir de la época carolingia. Ya tenemos datos de cómo se pedía vidrieras, vitrales, ¿no?, para tapar esos huecos, esas ventanas de los monasterios de esas fechas. Y todo indica que a partir del siglo X-XI, que es el boom del románico, pues ya se iba a desarrollar mucho más la vidriera. Pero ¿qué ocurre? Que técnicamente, arquitectónicamente, los arquitectos todavía no son capaces de abrir grandes ventanas porque no tienen todavía los conocimientos necesarios y por lo tanto el románico se caracteriza por tener ventanas pequeñas, ¿no? Hay que esperar, por lo tanto, a finales del románico e inicios del gótico para que esos arquitectos ya tengan la experiencia y los conocimientos necesarios para poder abrir esas grandes ventanas en los muros y ahora ya sí poder instalar estas grandes vidrieras. De manera que de la época románica plena los ejemplos son más bien escasos, casi nulos, y nos tenemos que ir, como digo, a la etapa final del románico. Y evidentemente el gótico ya es la etapa de mayor esplendor y de auge de todo ello, ¿no? Pero las vidrieras, aparte de estas funciones, también tienen una simbología. En el mundo medieval la luz es muy importante, la simbología que tiene la luz. En un
templo románico, la zona que tiene más luz, que es un poco lo que estamos haciendo aquí, es la zona de la cabecera, es la que recibe más luz, porque Dios es la luz del mundo, Cristo es el sol de justicia, así que la luz se relaciona siempre con la belleza, por cuestiones también filosóficas, mientras que la zona de los pies es la zona oscura y por lo tanto es la zona del apocalipsis y del fin del mundo. Entonces, en un templo románico la luz es importante, las zonas más tenues, más iluminadas, pero es que cuando llegamos al románico, al gótico, con ese desarrollo de los ventanales, las vidrieras van a tener una mayor simbología, porque si Dios es la luz y está entrando a través de estas ventanas, es la manifestación de la divinidad en la tierra. Y de esta manera, ten en cuenta que estos vidrios no son todos del mismo grosor, tienen además burbujitas producidas por las imperfecciones de la cocción y eso crea diferentes efectos lumínicos, porque por eso cuando entramos en una catedral nos envuelve, ¿no? Crea una sensación espiritual, de meditación, y a través de esta luz y a través de esta simbología lo que pretende es que nos elevemos a algo superior, ¿no? Así que la luz, tanto en el románico como en el gótico, va a ser muy, muy importante, ¿no? Y aquí en esta foto se ve precisamente eso, ¿no? Que la iglesia va a ser la Jerusalén celestial. En la Biblia la Jerusalén celestial está construida con gemas y con piedras preciosas, así que el reflejo de estas vidrieras nos está recordando también esas piedras preciosas y que estamos dentro de esa Jerusalén celestial, ¿no? Así que la simbología en este momento es muy importante. Algunos ejemplos, como digo, prerrománicos y románicos. Lo que queda es muy poco, este es del siglo VI en Rávena, esto está en Francia, se encontraron los trocitos que veis más oscuros, los dispusieron de una manera y dijeron, es que esto tenía forma de cruz. Entonces, en muchas ocasiones lo que encontramos son piezas de vidrio antiguas que al ponerlas, ¿no? Como si fuera un puzzle, se ve cuál pudo ser la composición original. Esto, por ejemplo, es San Pablo de Harrow en Inglaterra del siglo VIII. Esto que estáis viendo aquí, de nuevo, es una composición del siglo XX a partir de piezas de vidrio antiguas. ¿Qué ocurre? Que no sabemos si tenían elementos geométricos, vegetales, en qué momento aparecen las figuras, cuándo se desarrollan las escenas. Eso es lo complicado de averiguar. Entonces, como veis, son contados. Este, por ejemplo, del siglo XI y este del IX, pues son los primeros, ¿no? Rostros que vemos, en este caso de Cristo, tanto en Francia como en Alemania, y lo mismo. Son pequeños trozos que al ir juntándolos pues se atisba que hay un rostro, ¿no? Y este de aquí, de Augsburgo, en Alemania, se considera la vidriera más antigua conservada al completo. Y estamos viendo 5 profetas de forma frontal, hierática, porque las vidrieras tienen estilísticamente las mismas características que la pintura mural. Es decir, hieratismo, frontalidad, linealidad, y todo eso es lo que estamos viendo aquí. No me da tiempo a explicar cómo se hacen las vidrieras, pero bueno, en definitiva es como un puzzle, se tiene que ir creando todas estas piezas de vidrio que se unen con plomo, que son las líneas que estáis viendo aquí, por eso el resultado es como muy esquemático, y luego se monta en una especie de bastidor que es el que va dentro de la ventana. Para conseguir crear los plegados o las sombras o el sombreado, el moldeado de algunas figuras, se utiliza grisalla. Con eso pues se van realizando algunos detalles. Entonces se tiene el vidrio de un color y se hacen pequeños detalles pues para hacer la cara o, como digo, algunas sombras. Esto ya lo voy a ir pasando más rápido. En Le Mans tenemos estas vidrieras que son espectaculares. Fijaos cómo los fondos son de diferentes colores en franjas, como ocurre también en la pintura medieval. En este caso estamos viendo una ascensión, falta Cristo, pero vemos a los apóstoles, a la Virgen, subidos en estas montañitas, haciendo gestos, ¿no? Son muy expresivos. Y vemos que ya las figuras empiezan a ser un poquito más esbeltas, porque estas vidrieras que ya os estoy poniendo a partir de ahora, a partir de esta de Le Mans, ya estamos hablando de mediados del siglo XII, es decir, ese momento de transición entre el románico y el gótico. Esta también formaba parte de un juicio final, hay también escenas de martirios de algunos santos. Es bastante común que las escenas estén dentro de medallones o que estén dentro de tetralóbulos y que luego alrededor haya diferentes cenefas vegetales o geométricas, ¿no?
En Poitiers tenemos una crucifixión muy dramática con ese fondo de color rojo, un Cristo vivo, pero ya vemos como las cejas están algo arqueadas y ya empezamos a intuir el sufrimiento porque el gótico precisamente humaniza, ¿no?, a la divinidad. En la parte de arriba hay una ascensión y aquí abajo, no sé si lo veis bien, es la crucifixión de San Pedro que está al revés. Tanto Chartres como Saint-Denis van a ser como los inicios de la vidriera gótica. Se pone de moda el árbol de Jesse, que es la genealogía humana de Cristo, para hacer hincapié en que Cristo era hombre, y luego evidentemente la temática mariana va a ser muy importante también en el gótico. María empieza a ser la protagonista en muchas de las representaciones y aquí la vemos en la denominada vidriera bella que llaman a esta representación. Saint-Denis, pues Saint-Denis es que es el inicio del gótico. En 1140 el abad Suñer es el que organiza la cabecera de esta abadía y es la fecha, el pistoletazo de salida, por decirlo de alguna forma, del gótico. Y lo que vamos a ver pues también es un árbol de Jesse, una vidriera con la genealogía de Cristo. También hay escenas de la vida y de la pasión y fijaos en esta anunciación que el propio abad se ha representado arrodillado delante de la Virgen, ¿no? Los colores evidentemente son muy potentes porque el vidrio también lo es. Aquí estáis viendo muy bien ese esquematismo fruto bueno, que tiene que ir encajándose como un puzzle los diferentes trozos de vidrio entre el plomo. Y esta es muy curiosa porque es Moisés ante la zarza ardiendo. Fijaos cómo ha hecho la zarza, un círculo un poquito rojo y dentro está Dios, que es el que se está dirigiendo a Moisés, que se está descalzando, ¿no? Canterbury, es decir, no todo es en Francia, también hay en Inglaterra. Canterbury, aquí estáis viendo cuando se van de Sodoma y se convierte en una estatua de sal, los Reyes Magos siguiendo la estrella, de nuevo un árbol de Jesse, es decir, que es como la pintura mural, tanto en características como en temática, porque la finalidad es didáctica, es decorativa, como hemos estado diciendo. ¿Y qué pasa en España? Pues que aquí cojeamos un poco. En este caso, siempre vamos directamente a las vidrieras de León, ¿no?, las góticas. ¿Pero qué pasa antes de esto? Pues que entre la documentación y los ejemplos, que son muy pocos, pues las que más, y encima que, como digo, no hay apenas estudios, pues hay que contarlo. Quizá las más destacadas son estas de Santes Creus, pero es ya una vidriera del Cister. Por eso el color es mucho más apagado, porque ellos lo que pretenden es que la luz sea diáfana y blanca. Así que todas estas formas geométricas y florales, prácticamente el plomo es el protagonista, ¿no? Y bueno, pues lo que pretenden es, como digo, una luz más clara y diáfana. También, por ejemplo, en las huelgas, en la sala capitular, pero eso ya es casi inicio del gótico, también hay una vidriera, así que en este caso pues los ejemplos son escasos. Y ya, aunque sea un minuto, vidrio islámico medieval, simplemente por la importancia que va a tener en Europa. Bueno, ya sabéis que se extienden por todo Oriente, norte de África, llegan aquí a España y en todos estos sitios van a ir encontrando industrias vidrieras. Por lo tanto, las tradiciones romanas y sasánidas las van a incorporar a su nueva estética y de ahí se va a formar el denominado vidrio islámico. ¿Cuáles son las características? Evidentemente el aniconismo, aunque hay algunas obras que presentan animales o figuras, siempre que sean en un entorno civil. Decoraciones geométricas y vegetales que se repiten hasta el infinito, el horror vacui y sobre todo ese aspecto de lujo y de sofisticación que va a fascinar a todo el mundo. Son piezas que van a ir o que van a llegar a China y que van a estar en muchos de los tesoros de catedrales cristianas. O sea que era un vidrio, como digo, que gustaba, ¿no?, al mundo cristiano. Como digo, van a seguir tradiciones romanas, la receta en principio va a ser la romana y las van a fundir con los sasánida más sus gustos. ¿Qué ocurre? Que a principios del 9, al igual que pasó aquí en Europa, hay un corte de suministro del natrón, por lo tanto pasan de la sosa a la potasa. Así que en torno al año 1000, tanto en el mundo cristiano como en el mundo musulmán, se va a producir ese cambio en la receta. Técnicas, ya las paso rápido, grabado y tallado. Fijaos, sabemos que conocían el diamante, pero no sabemos si lo aplicaban para los grabados de estas piezas en frío. Fijaos toda la decoración, tapizante, ese horror vacui de no dejar nada casi en blanco. Estas piezas son preciosas, estáis viendo pues toda esa labor de elementos geométricos, inscripciones que también son muy habituales. Esta técnica ya se hacía en Roma.
El tallado consiste en una rueda que va girando y tiene una sustancia abrasiva y se van creando estos circulitos que, bueno, pues también le dan un aspecto muy, muy bonito, ¿no? Todo tipo de formas, como estáis viendo. También ese tallado se podía hacer en forma de círculos, pero con un poquito de relieve, con un botón en el centro. O, por ejemplo, en estas botellas puede que no sean círculos, ¿no? Pueden tener esta forma como de gota, de arcos. Fijaos Art Deco otra vez. Son de una modernidad que choca, ¿no? Otra forma es poner los hilos y una vez que está en frío ir tallando y que parezca, como veis aquí, que está en relieve. Y al igual que el mundo romano va a hacer camafeo, pero es un falso camafeo, porque no van a hacer dos burbujas, una de cada color, sino que hacen la obra, le plantan un parche de otro color y cuando está frío empiezan a tallar. Entonces da el pego, aquí lo tenéis. Entonces el fondo es blanco, le ponen un pegote verde y cuando está frío empiezan a tallar y a darle la forma, en este caso, de esta especie como de ciervo, ¿no? Fijaos. Esta es preciosa, ¿no? Toda la inscripción, el contraste de los colores, o sea, la finura, la sofisticación en el mundo musulmán, esa sensación de lujo siempre está presente. También la hacían a molde. Claro, están intentando hacer lo mismo que el vidrio tallado, pero el molde se pierden los contornos, las aristas, y entonces el aspecto es más redondeado, como estáis viendo aquí, ¿no? Pero bueno, son las formas que están dentro de los moldes. El vidrio de reflejo dorado, utilizan plata y también cobre, hacen una especie de esmalte y pintan para que el resultado sea marrón y amarillo, ¿no? Entonces tienen esa sensación de estar pintadas con oro, ¿no? Y son bastante resultonas, ¿no? el aspecto final. También hacían decoración de hilos, como veis, embutidos, igual que la técnica romana, normalmente con un fondo oscuro, en este caso azul, y luego los hilos de un color blanco para que resalte. Y ya por último, el vidrio esmaltado, que fueron los reyes de esta técnica. Incluso hay algunos, puede haber vasos, hay también lámparas de mezquitas, botellas. Es un esmalte que está en relieve, porque lo que hacen es poner el polvo para hacer el polvo de vidrio, y cuando lo meten en el horno, pues está sobre la superficie de la pieza, ¿no? Estos vasos pues tienen una forma muy esbelta, con una boca más abierta. Veis que la decoración puede ser en todo el vaso, puede ser una cenefa, incluso en algunos vasos se ha visto decoración cristiana, porque probablemente en las cruzadas los que estaban en Tierra Santa demandaban este tipo de piezas porque eran lujosas, ¿no? Las lámparas de mezquita, tenéis una en el Lázaro Galdiano, por si os apetece ir a verla. Veis que la decoración está en diferentes registros, hay inscripciones, elementos vegetales, dominan sobre todo azules, verdes, amarillos y rojos, también el blanco. Y aquí son fundamentales las inscripciones, que nos ayudan a datar y a fechar, porque puede hablar de un rey, de un mecenas, que sí se conoce en qué época vivió y de esa manera podemos datarlo. Son lámparas, como veis, tiene aquí unas argollitas porque se colgaban de las mezquitas, de las tumbas, de los mausoleos y también tanto de uso civil como religioso. Y por último las botellas, que también son bastante bonitas con el mismo tipo de decoración esmaltada. Así que, bueno, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado, y si queréis saber más cositas del románico y de la época medieval, pues os animo a que os apuntéis a los cursos, y si no, pues nos vemos el año que viene en la presentación del año que viene. Así que nada, muchísimas gracias a todos por venir. Gracias. Bueno, si alguien quiere hacer alguna preguntilla, el que no, a las 2 tenemos que estar todo el mundo fuera. Entonces, si mientras recogemos alguno se quiere acercar y preguntarme algo, si queréis algún dato específico de alguna pieza que os haya gustado o cualquier duda, pues si queréis acercaros y me preguntáis. Y si queréis saber algo de los cursos, aquí está también Rocío, que os informa de todo.